Hola mis positivos, bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la masacre de los mártires de Chicago. Este tema es muy abarcado en los estudios sociales o en historia. Una breve historia sobre la masacre de los mártires de Chicago habla que en la penúltima década del siglo XIX, en Estados Unidos, estuvo marcada por luchas laborales, las cuales fueron silenciadas injustificadamente, ya que se dio una persecución a los anarquistas, que luchaban por los derechos de los obreros norteamericanos. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a los llamados mártires de Chicago, que era un grupo de sindicalistas ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Organización de Trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante las huelgas en todos los Estados Unidos y reconociera la jornada laboral de 8 horas. Eso también cabe recalcar que estaba bajo una frase que decían 8 horas para el trabajo, 8 horas para la casa y 8 horas para el descanso. De ahí viene esta célebre frase. Entonces, el presidente Andrew Johnson promulgó la ley estableciendo 8 horas de trabajo diario. Los empleadores se negaron a acatarlo. El conflicto se extendió a otras ciudades, con más de 400,000 obreros movilizados en 5,000 huelgas simultáneas. Los sectores reaccionaron, calificaron al movimiento como indignante e irrespetuoso y antipatriota, manifestando que era lo mismo que pedir que se le pague el salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. En ese entonces eran muy injustos al parecer. Las causas para que se dieran esta masacre fue por los reclamos de los trabajadores, ya que ellos tenían varias demandas y ninguno fue respondido a sus derechos. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial había terminado de transformar el panorama social, impulsando el crecimiento explosivo en diversas ciudades de Europa y Estados Unidos, así como la migración masiva a estas nuevas megaurbes. La poderosa alianza política empresarial, el obrero debía someterse a condiciones deplorables de trabajo, es decir, trabajaban bajo circunstancias inhumanas, sin comer, horas muy excesivas de 10 hasta 16 horas diarias, con salarios indignos para ser pagados a esa cantidad de horas. Es decir, si trabajaban 10 horas, le vamos a poner que más o menos ganaban $8 por trabajar 10 horas. Y eso por ponerlo en lo más, porque había casos que eran tan mínimos su salario que no se alcanzaba ni para comer. Y también sin ningún acceso alguno a vías que pudieran garantizar sus derechos laborales. La única manera de protegerse de los abusos cometidos por la clase empresarial era crear sindicatos. Era un recurso que desafiaba la ley en muchos países. No respetaban los derechos humanos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, lo cual estos carecían. Las consecuencias durante y después. De 1870 a 1871 empezaron a organizarse entre los alemanes residentes en los Estados Unidos las primeras fuerzas de Asociación Internacional de los Trabajadores. La influencia que esta sociedad ejerció en el movimiento obrero americano fue notabilísima. Las masas populares, aún no bien penetradas de sus verdaderas aspiraciones, empezaron a comprender toda la grandeza de las ideas revolucionarias. Es decir, comenzaron a creer en las ideas que los obreros tenían, ya que a pesar de ser personas humildes, tenían voz y voto sobre sus derechos. Y muchas personas ingenuas no creían en ellos, pero al ver que tenían ideas innovadoras, los empezaron a seguir. También como consecuencia inmediata de la organización internacional, se declaró la huelga en Nueva York, más de 100,000 obreros. La paralización de los trabajos se generalizó. En unos cuantos días los huelguistas habían llegado a más de 50,000. Las reuniones se multiplicaron. La policía andaba ansiosa sin saber qué hacer. Tuvo el valor de acometer a una manifestación de 600 mujeres pertenecientes al ramo de sastrería. Recordemos que la mujer en ese entonces no tenía mucha importancia o protagonismo, siempre era todos los hombres. Y al ver 600 mujeres, pues, que salen a defender sus derechos, era alarmante para las autoridades en ese entonces.
El día 3 se celebró un importante motín cerca de los Cornwallis Spews, que era conocido como buen orador. Fue invitado a hablar cuando trató de hacerlo. Muchos concurrentes ajenos a las ideas socialistas protestaron, gritando que no querían oír discursos anarquistas. La matanza se produjo el 4 de mayo a las 7:30 de la tarde. Una manifestación organizada por los trabajadores en los alrededores de la plaza de Haymarket se convirtió en una batalla campal, después de que estallase una bomba y 8 personas, 7 policías y un civil, murieron y más de 50 resultaron heridos en el caos que desató a continuación. De aquellos 8 de Chicago, se decidió en noviembre de 1887 que fueran ahorcados 5, pero no se suicidó la noche antes de subir al caldazo. Los 3 restantes vieron cambiada su condena por penas largas de prisión, si bien el gobernador de Illinois los liberó en 1893. Es decir, estuvieron presos 6 años. Este hecho trajo como consecuencia la reducción de la jornada laboral de 8 horas, mejores condiciones laborales para la población y la celebración a nivel internacional del Día del Trabajador, el 1 de mayo. Como podemos ver, atrás del 1 de mayo se esconde mucha sangre, mucha lucha por sus derechos, ya que antes las personas no eran escuchadas. Esa masacre de Chicago también se puede mencionar que es el desenlace de una larga lucha trabajada por el movimiento obrero internacional y por el movimiento obrero estadounidense. El 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 amenazaban con parar. Es decir, las ideas se pusieron en contraproducentes, ya que al ver mucha sangre derramada las personas tenían miedo y trataban de mejor olvidarse sus pensamientos liberales a tal de conservar su vida. Durante la manifestación en la plaza Haymarket, mientras los dirigentes sindicales querían tomar la palabra, una bomba estalló cerca de las fuerzas policiales. Luego del Congreso Internacional de Trabajadores, en julio de 1889 en París, fijaron el día 1 de mayo como día de ratificación de los derechos de los trabajadores y de reclamos contra las arbitrariedades sociales. Aspectos positivos que podemos rescatar sobre la masacre de Chicago es que el Día Internacional del Trabajador, o 1 de mayo, es la fiesta del movimiento obrero mundial, pero muchos desconocen por qué se celebra cada día el 1 de mayo, que no se celebra en Estados Unidos ni Canadá. Se considera como un homenaje a los mártires de Chicago sindicalistas, anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecuencia de la jornada laboral de 8 horas. Se debe tomar en cuenta que tal hecho histórico presagia en la época de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo